Segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 al 25, es decir, todo el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Esa es la referencia que tenemos para el mensaje que el Señor nos instó a compartir con la iglesia en esta mañana. Vamos a ir versículo por versículo, no todos los versículos, pero algunos versículos, para que el Señor nos permita hacer un análisis previo de lo que queremos decir, de lo que queremos compartir, de lo que queremos predicar. Un análisis previo. Versículo 1 de Segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 al 25. Cuando quiso Jehová alzar a Elías, dice allí. Elías sabía de este hecho, él sabía que iba a partir, que iba a ser trasladado al cielo de gloria. Le fue revelado sin que él supiera que esta misma revelación fue dada a Eliseo y a otros discípulos suyos. El versículo 2 dice, habla de Gilgal. La palabra, el nombre Gilgal, hoy en día es Gilgil. Estaba cerca de Ebal y de Gerizim, y ahí había una escuela de profetas establecida. En Betel, otra vez el versículo 2, también había una escuela de profetas que Elías había fundado, aunque aquel lugar era centro del culto al becerro. Y en Jericó también había otra escuela de profetas. Elías hizo este recorrido. Elías viajó a estos lugares impulsado por el Espíritu Santo. Ahora miremos detalladamente los versículos 2 y del 4 al 6. Allí podemos resumir la siguiente lección. Elías hacía una visita de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y luego atravesando el río Jordán. Esta visita fue para despedirse de las instituciones, escuela de profetas, que estaban en el camino al lugar de su ascensión, de su traslado. Y al mismo tiempo, por un sentimiento de humildad y de modestia, él deseaba estar solo, sin testigos, a la hora de ser llevado al cielo, cosa que él sí sabía. Sin embargo, los esfuerzos de Elías para que esto ocurriese estando él solo fueron en vano. Se esforzó en persuadir a su ayudante, Eliseo, que se quedara atrás. Eliseo sabía que el tiempo estaba cerca y los hijos de los profetas le hablaban a Eliseo de su separación de su maestro, que su maestro habría de ser tomado, habría de ser llevado al cielo, habría de ser trasladado. La última etapa del profeta Elías fue al lado del río Jordán. Allí a la distancia eran seguidos por 50 discípulos de los profetas de Jericó, quienes deseaban ser testigos del traslado milagroso de Elías. La revelación de este traslado fue parte necesaria en esta dispensación. Este evento tuvo el propósito de llevarse a cabo bajo la ley mosaica, bajo la dispensación de la ley, así como el traslado de Enoc ocurrió durante la era patriarcal. Es decir, así como el traslado de Enoc, que no vio muerte, fue un impacto, fue testimonio y prueba en los tiempos de los patriarcas, el de Elías también fue testimonio, prueba visible de otro estado del cielo de gloria y de un tipo de la resurrección de Jesucristo el Señor. Recordamos entonces que los profetas Elías y Eliseo aparecen en la palestra pública en el viejo Israel, ya cuando el pequeño estado de Israel había sido dividido en el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén. ¿Qué hizo que el Señor levantara profetas como Elías y Eliseo y luego otros profetas que los sustituyeron? Fue el pecado de la nación, el alejamiento de Jehová, lo que hizo posible que Elías emprendiera de parte del Señor esta batalla de convencer, de persuadir al viejo Israel de la locura de separarse de Jehová. Una prueba de lo que acabo de decir fue el desafío que por parte del Señor trajo Elías a los 450 sacerdotes de Baal.
realmente se dirigió al pueblo y la palabra fue bastante agreste, bastante fuerte. Que no estuviera Israel en medio de dos pensamientos, que decidieran en ese momento si servir a Baal o servir a Jehová. Y usted conoce el resto de la historia, que propuso el Señor a Elías que dijera que el Dios que respondiera por fuego, ese fuese aclamado como Dios en Israel. Para que esto ocurriera, o por qué ocurrió esto, definitivamente Israel se había apartado de una manera terrible, grosera, del Dios del cielo, del Dios de la gloria, del Dios que con mano extendida lo sacó de Egipto de esclavitud. Así que una de las luchas de Elías fue fustigar el pecado de reyes, sacerdotes y de todo el pueblo e instarlos a volverse de su camino perverso, a instarles a volver al camino único que conducía a la vida eterna, a volverse al verdadero culto, al único y verdadero Dios. Otra de las luchas de Elías fue contra el baalismo. Luchó de manera denodada, de manera valiente, luchó contra el culto a Baal en todas sus manifestaciones. Y por último, la presencia de Elías en el Antiguo Testamento, en el relato del capítulo 2, tiene que ver con un enlace escatológico con la resurrección de Cristo. Porque así como Enoc inicialmente no vio muerte, fue ascendido, fue trasladado, a Elías le ocurrió lo mismo, y de esta manera en la dispensación mosaica hay un hito, hay un hecho, hay un momento en el cual hay un recordatorio escatológico de la resurrección del Señor Jesucristo. Así de emblemática era la figura del profeta Elías, el profeta al cual la gente en la iglesia evangélica se le refiere como el profeta del fuego. Alabado sea el Señor. En el versículo 3, quitará hoy a tu Señor de tu cabeza. Aquí le hablaban los hijos de los profetas a Eliseo. Una mención, una alusión a la costumbre de aquel tiempo de sentarse el discípulo a los pies de su maestro, estando en un plano alto. Por ejemplo, lo podríamos leer de manera referencial en Hechos 22:3. Vamos entonces al versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió o golpeó las aguas. Hirió las aguas, dicen algunas versiones bíblicas. Golpeó las aguas, dicen otras. Su manto, al igual que la vara de Moisés, tenía el poder eficaz del Espíritu Santo. Era sinónimo de autoridad y de la presencia sin igual del fuego de Dios. Versículo 9. Pide lo que quieras que haga por ti. Porque Eliseo se negó a dejar a su señor Elías, le pidió que se quedara en Gilgal, luego le pidió que se quedara en Betel, luego le pidió que se quedara en Jericó, pero en ningún momento, y luego el río Jordán, en ningún momento Eliseo oyó la voz de su señor que dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no me separaré de ti. Estaba decidido a estar con su Señor. Versículo 9. Pide lo que quieras que haga por ti. Confía Elías en poder darle a su siervo Eliseo algo, o más bien confiaba Elías en que el Señor, en que Jehová pudiese darle a través de él una bendición a este discípulo llamado Eliseo. Mira la sorpresa mayúscula, lo que pide a Elías Eliseo, que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Algunas versiones dicen una doble porción de tu espíritu. Y vamos a analizar esta petición. Esta petición no fue por el poder de hacer milagros que superaran o que excedieran en magnitud y número a los milagros que Elías había ejecutado. Tampoco significa un don superior del espíritu profético, ya que Eliseo no era ni superior a su predecesor ni igual a él, eran dos personas diferentes.
La frase doble porción o dos partes de tu espíritu se aplicaba a los primogénitos. Y por ende, la petición de Eliseo fue sencillamente que él pudiese heredar de Elías el oficio y los dones proféticos de su Señor. Vamos a una cita, vamos a leer, vamos a libro del Éxodo 6:14. En Éxodo 6:14 se habla de la primogenitura. La primogenitura consistía en que el primogénito o hijo mayor tenía privilegios especiales dentro de una familia. El primogénito recibía la bendición familiar especial que denotaba liderazgo espiritual y social, más una doble porción de las posesiones del padre, es decir, el doble de lo que recibían sus hermanos. Becor es el término, es el sustantivo que aparece en hebreo bíblico para primogénito. Pues bien, aquí Eliseo, los discípulos de los profetas en esta época llamaban a sus señores así, señor o padre, era la costumbre hebrea antigua. Y los profetas como Elías y otros que tenían a su cargo discípulos o escuela de profetas, también los llamaban sus siervos y también sus hijos. Pero sobre todo, los discípulos, los seguidores de el profeta, llamaban a su Señor de esa manera, Padre. Pues bien, vamos al versículo 10. Elías expresa lo difícil de la petición. Lo tomó por sorpresa, lo conmovió y expresó qué cosa difícil has pedido. Fue lo que Elías le contó, le contestó, le dijo a su siervo Eliseo. Una bendición extraordinaria que Elías no podía dar. El único que podía darla era Dios. Sin embargo, Elías propuso una señal a Eliseo. Y la señal era: si me ves siendo tomado en un torbellino, en carros de fuego, si lo ves, recibirás lo que has pedido. Si no lo ves, no lo recibirás. Entonces vamos al versículo 12. Eliseo clamaba, Padre mío, cuando lo vio partir. Llegó el torbellino y los separó, llevándose a Elías, el cual no vio muerte. Padre mío, es decir, Padre espiritual, así como los profetas llaman hijos a sus discípulos. Trabando, dice una versión bíblica, sus vestidos los rompió, o tomándolos los rompió, en señal de dolor por la pérdida, la desaparición, la partida, el traslado de su señor, el profeta Elías. Vamos a llegar al versículo 13. Dice, estando ya del otro lado del río Jordán, habiendo atravesado, ya ahí sí habían hecho la travesía, Gilgal, Betel, Jericó, y atravesaron del oeste al este el río Jordán. Allí fue donde Elías fue alzado. Allí el torbellino de Dios lo separó. En el versículo 13, estando ya solo y con 50 profetas de Jericó, jóvenes profetas que estaban al otro lado del río Jordán, viendo la escena. Ellos, los 50 profetas de Jericó, allí frente al río, en ese punto del río Jordán, vieron el milagro de cómo un torbellino llegó del cielo y se llevó al profeta Elías. Y luego estaban observando a Eliseo. Tomó el manto de Elías, es decir, aquí podemos ver la transferencia de este manto. Fue para él una prueba de que él había sido nombrado sucesor de Elías, y para otros una señal externa que el espíritu de Elías descansaba sobre él. Los 50 que lo observaban se dieron cuenta, echaron de ver que el poder que reposaba en Elías estaba ahora en Eliseo. Y él mismo, Eliseo, se dio cuenta de que en él había una unción que había el Dios del cielo derramado sobre su vida. Entre los versículos 14 y 18 leemos: hirió las aguas. Herir el río con el manto, golpearlo, y la resultante división de las aguas fue evidencia de que el Dios de Elías estaba con Eliseo. Los discípulos de los profetas de Jericó, 50, reconocieron de manera inmediata la preeminencia de Eliseo como el nuevo profeta de Israel.
Vamos entonces a los versículos 16 y 18. Aunque los jóvenes profetas habían visto a Elías pasar el Jordán de manera milagrosa, no lo habían visto ascender al cielo. Pensaban que el torbellino lo había arrojado sobre un monte o algún valle. Y le pidieron a Eliseo que ellos, 50 fuertes, fueran apoyados a montes a buscar, porque quizá el torbellino de Jehová lo había arrojado a su señor Elías en alguna parte. El profeta Eliseo sabía que eso no era así, pero persistieron tanto que lo hartaron, como dicen algunas traducciones bíblicas, o lo avergonzaron, como dicen otras versiones bíblicas, y les permitió ir 3 días, al cabo de los cuales regresaron, y Eliseo les tuvo que decir, se los dije que no lo iban a encontrar. Vamos a los versículos 19 y 25. Ya estamos llegando al final del capítulo 2. Allí ocurre un milagro en Jericó. Las sustancias tóxicas que había en el agua no pueden ser destruidas por la infusión de sal. Le dijeron que las aguas estaban enfermas, que estaban tóxicas, que no eran aptas para el consumo humano. Y Eliseo les pidió que trajesen una vasija con sal. Esa infusión de sal, uno sabe que es imposible que sane un agua que no es pura, que no es apta para el consumo humano. Y echando esa infusión de sal, no solamente el agua en donde estaban ellos fue sanada o saneada, como dicen algunos, sino que toda la fuente, hasta el día de hoy, esa fuente fue purificada. Y la maldición que ahí había, la intoxicación que ahí había, desapareció. La infusión de sal fue un acto simbólico con el cual Eliseo acompañó la palabra de Dios, porque vino a él palabra de Dios. Si miramos el versículo 23 y el 24, vamos a entender que los jóvenes, aquí ocurrió algo. Los jóvenes idólatras o infieles del lugar, sabiendo aparentemente el informe del traslado de Elías, es decir, el rumor se esparció de manera sarcástica, burlona. Le decían a Elías, sube, calvo, sube, porque habiendo oído que su amo, su señor, había sido alzado, pues les decían que lo buscará arriba. Ahora bien, aquí algunos estudiosos bíblicos hablan de Elías, hablan de Eliseo como alguien que realmente tenía calvicie. Sin embargo, el término calvo era un epíteto, era un adjetivo despectivo, sarcástico, insultante, que en Oriente se aplicaba a una persona que tiene mucho cabello. Es decir, haya sido o no calvo Eliseo, el juicio fue terrible, porque aquí hubo burla. Cuando decían, sube, calvo, sube, no estaban diciendo que fuera el lugar donde estaban ellos, sino que así como habían escuchado que Elías, su señor, había sido alzado, pues que subiera, que a lo mejor encontraba a su señor, que no andase lloriqueando, que no andase con tristeza. Y aquí ocurre algo terrible, porque Eliseo, viéndolo, volteó, los miró y los maldijo. Y 2 osos, no se sabe de dónde salieron, 2 osos hicieron una mortandad terrible entre todos los jóvenes. No todos fueron muertos, pero la mayoría sí. Más de 40 jóvenes fueron muertos. Juicio espantoso que es común y corriente en el Antiguo Testamento en este tipo de eventos. Pues bien, habiendo hecho este análisis preliminar, vamos a resumirlo. Eliseo y Elías estaban en Gilgal. Elías sabía que el Señor se lo iba a llevar. De Gilgal baja junto con Eliseo y llegan a Betel. En Betel, Elías le pide a Eliseo que se quede quieto. Eliseo se negó. De Betel pasan a Jericó y le dice también el profeta Elías a su siervo Eliseo que se quedase. No lo hizo caso. Y de Jericó pasaron al otro lado del Jordán. Es el recorrido, no se lo olvide. Gilgal, Betel, Betel, Jericó, Jericó, Río Jordán. Pues bien, aquí aparecen unos nombres emblemáticos y me voy a detener porque el Señor me mandó a que lo hiciera. Vamos a hablar primero de Gilgal. ¿Usted ve el mapa? Ahí aparece un mapa.
Y vamos a hablar rápidamente de este lugar emblemático que tiene que ver con el recorrido profético de Elías antes de ser trasladado, porque aquí hay una enseñanza para nosotros, la iglesia del Señor. Gilgal es el nombre geográfico que significa círculo, ya que probablemente se refiere a un círculo de piedras o un altar circular, algo que se podía encontrar prácticamente en cualquier lugar de Palestina. Hay muchas referencias y las muchísimas referencias en el Antiguo Testamento no se pueden conectar al mismo pueblo, ya que posiblemente haya existido otros pueblos, otros puntos con el mismo nombre. Así que vamos a hacer historia bíblica. Primer punto, vamos a hablar de Gilgal y de Josué. Gilgal y Josué tenían una relación íntima. Este servidor del Señor, este soldado y líder del Señor con esta localidad. Por los numerosos pueblos con ese nombre aún son tema de debate y son tema no resuelto. Porque con el mismo nombre Gilgal, Gilgal puede referirse a la llanura, a un punto en la llanura, al entrar del este al oeste, como lo hizo Israel, comandado por Josué, ahí cerca de Jericó. Pero también Gilgal aparece como el nombre de un collado alto al norte de Betel, y también aparece como una ciudad en las serranías, en las montañas en Samaria. Sea de una manera o de otra, definitivamente estaba el profeta Elías y Eliseo en Gilgal. Al cruzar al Jordán, Josué estableció el primer campamento en Gilgal. Ahí aparece la cita de Josué 4:19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, definitivamente cerca de la ciudad de Jericó. Allí tomó 12 piedras del lecho del río para levantar un memorial de un cruce milagroso. Milagrosamente el río se secó en ese punto y pasaron en seco. Las aguas se amontonaron río arriba y ellos pudieron pasar en seco, pero con un memorial de 12 piedras conmemorativas, cada piedra por cada tribu de Israel. Allí, entonces Gilgal se convirtió en el primer sitio de adoración en la tierra prometida. Allí se circuncidaron, allí celebraron la Pascua, allí el maná cesó. Allí Dios se le apareció a Josué y confirmó su misión. En Josué 9:6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Si usted sigue leyendo Josué 9:6, siga leyendo en su casa y va a encontrar la confirmación de la misión de Josué por parte de Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. También podemos leer en Josué 10:6 este evento. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Pues bien, le reitero, algunos eruditos estudiosos de la Biblia han identificado a Gilgal ubicándole más bien al norte de Betel, cerca de Siquem. Josué entonces estableció Gilgal como límite entre Judá y Benjamín. Para ello vamos a Josué 15:7. Josué 15:7 y Josué 18:17. Allí podemos leer esto de que Josué estableció Gilgal, este punto, como límite entre Judá y Benjamín. Otros estudiosos de la Biblia consideran el límite del pueblo al sur, el que tiene que ver con el campamento inicial. Sea de una u otra manera, Gilgal aparece en la historia de la conquista de Canaán y aparece en la historia de lo que estamos hablando hoy, Elías y Eliseo. Sigamos entonces. Ahí aparece en Josué 14:6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal
Y Caleb, hijo de Jefone, les dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a ti. Es decir, hay una alusión en Josué 14:6 de lo que Jehová le dijo a Moisés cuando Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, de que aquel que le había de suceder, reemplazar, sería este joven guerrero soldado Josué. Pues bien, en Jueces 3, versículos 9 y 26, hay una referencia, menciona a Og, un juez que pasó por Gilgal para cumplir con su misión de asesinar al rey de Moab. Ahí lo podemos leer. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo de Seirá. De igual manera David atravesó Gilgal también cuando huía de Absalón, uno de sus hijos. Lo podemos leer en 2 de Samuel 19, versículos 15 y el 40 también. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. El 40 dice, el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Alabados al Señor. Pues también Gilgal resulta ser un lugar profanado. Empezó muy bien la presencia del Señor y sus servidores, pero poco a poco se prostituyó la adoración al Dios del cielo en Gilgal. Y aparecen entonces, hace incursión, una adoración idolátrica a dioses en Gilgal y el correspondiente juicio profético. A este Gilgal generalmente se le sitúa en la moderna Kirbet Mehir, ubicada aproximadamente a kilómetro y medio al este de Jericó. Otros ubican a este Kiret en Nitlet, 3 kilómetros al sudeste de Jericó. Otros lo sitúan en otros lugares. Gilgal también fue uno de los 3 lugares del circuito jurisdiccional de Samuel que lo hacía de manera anual. Él se paseaba y lo hacía anualmente. Eso lo puede usted leer, mi hermanito, en 1 de Samuel 7:16. En Gilgal fue coronado Saúl como rey. En Gilgal fue rechazado como rey. Las referencias son 1 de Samuel 11, versículos 14 y 15, y 1 de Samuel 13, versículos 14 y 15 también. Entonces, Gilgal fue establecido también como el lugar de adoración más importante para Israel, con tradicionales ceremonias. Sin embargo, se convirtió en un lugar de prostitución. La palabra prostitución tiene que ver básicamente con el hecho de dejar el culto a Jehová y unirse o aunarse a otros tipos de culto o ceremonias culticas. Entonces, allí hubo hechura, fabricación, puesta en marcha de otro tipo de adoración. Y también vino el correspondiente juicio de Jehová sobre ese lugar. Vamos a atestiguar lo que acabamos de decir con el testimonio de Oseas 4:15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. Vamos a Amós, porque Amós también habla. Amós 4:4 dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Amós 5:5 dice, y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal y paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Alabados al Señor. Pues bien, Elías y Eliseo en Gilgal. Allá aparece la cita de 2 de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Elías y Eliseo estaban íntimamente relacionados con este lugar llamado Gilgal.
En una época, Eliseo estableció allí un cuartel central. Lo podemos leer en 2 de Reyes 4:38. Aparentemente, este lugar era el Tel Gilgulie, de unos 5 kilómetros de distancia al sudeste de Silo, aunque podía ser el Gilgal original de Josué. Pues bien, habiendo hablado de un lugar emblemático que tiene que ver con la historia que estamos contando y la lección que estamos sacando de ahí, vamos a avanzar y vamos al segundo lugar emblemático, Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Abraham entra en ese lugar. A causa de las corrientes de agua abundantes, la región era fértil y atractiva para los asentamientos que datan de aproximadamente el año 3200 antes de Cristo y respaldan la mención de una ciudad en los días de Abraham el patriarca. En la actualidad, la aldea de Beitín descansa sobre gran parte de las ruinas de Betel, la antigua Betel, ubicada en la intersección de la ruta principal que atravesaba los montes del norte a sur y el camino que se dirigía desde Jericó hasta la llanura central. Betel era testigo de muchas travesías locales e internacionales. Era ciudad limítrofe entre dos reinos. En el aspecto religioso, Betel sirvió como santuario durante las épocas de los patriarcas, de los jueces y el reino dividido, por lo cual ocupa el segundo lugar como centro religioso después de Jerusalén. Abraham en Canaán, cuando Abraham entró en Canaán, edificó un altar en Betel, donde, como dice la palabra, invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Allí su nieto, mire bien, Abraham de allí fue, por una hambruna que hubo en esa época, bajó a Egipto y luego regresó y se estableció una vez más en Betel. Génesis 3:13 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. En Betel, ahora vamos a hablar de Jacob, el nieto de uno de los nietos de Abraham. Su nieto a Jacob pasó la noche en este lugar, cuando iba camino a Siria a buscar una esposa por órdenes de su padre Isaac. El Señor le confirmó el pacto abrahámico a Jacob mediante un sueño y este cambió el nombre del lugar. El nombre del lugar antes era Luz. La palabra luz en hebreo significa almendro. Y le cambió el nombre de Luz por Betel, casa de Dios, como aparece en Génesis 28 del versículo 10 hasta el 22, como usted lo puede leer en su Biblia o lo puede leer allí en la pantalla. Jehová estuvo allí con Jacob. Ahora bien, cuando Jacob regresó, después de cierto tiempo, regresó con su numerosa familia, de nuevo se dirigió a Betel para escuchar la confirmación del pacto que le hizo al Señor allí. Y también su nombre, el nombre de Jacob, fue cambiado por Israel, príncipe de Jehová. Jacob levantó una vez más allí en este lugar un monumento de piedra. Ahí lo puede leer en Génesis 35 del 1 al 16. También el profeta Oseas, capítulo 12, versículos 4 y 5, lo referencia. Por ejemplo, tenemos a Oseas 12, versículos 4 y 5. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, él halló, y allí con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Ahora sigamos adelante. ¿Qué tiene que ver Betel? Betel tiene que ver con la época de la conquista. Época de la conquista. Conquista de Betel y Jai fueron tomadas de manera simultánea. Leamos entonces Josué 12, 9 y 26. El rey de Jericó, uno, el rey de Ai o de Jai, que está al lado de Betel. Otro, el rey de Tirsa. Otro, 31 reyes por todos.
Alabado sea el Señor. Más tarde formó parte del reino del norte, como la testigua primera de Crónicas 7:28. Después que Abías lo anexara a Judá como por un breve tiempo como parte del reino de Judá, el reino del sur, capital Jerusalén. Eso lo referencia segunda de Crónicas 13:9. Pues bien, Betel también tiene que ver con el arca del pacto. El arca del pacto estuvo en Betel durante parte de los días de los jueces. Jueces 20:27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Betel fue el lugar en donde Débora, Jueces 4:5, y Samuel, primero de Samuel 7:16, juzgaron los asuntos civiles y religiosos de los israelitas de la región. Prosigamos al blanco entonces. La arqueología, los trabajos de arqueología de los siglos XVIII, sobre todo de los siglos XIX, han demostrado que durante los jueces, el tiempo de los jueces, Betel fue destruida varias veces. Las excavaciones dan testimonio de que hubo incendio, de que hubo destrucción. Cuando David nombró Jerusalén como su capital, Betel creció y Betel prosperó. Alabados al Señor. Hubo un profeta anónimo proveniente de Judá que censuró a Jeroboam I, el primer rey de Israel, reino del norte, capital Samaria. Aquí me voy a detener un poquito para que los hermanos que se sientan perdidos en lo que estamos hablando puedan estudiar o puedan referenciar esta gran verdad. Aparecen muchos nombres geográficos, aparecen muchos nombres de personas, aparecen muchos eventos, pero aquí hay una gran lección del Señor. El pequeño estado de Israel como monarquía duró 120 años. Los reyes fueron Saúl, David y Salomón. 120 años de monarquía. En uno de los hijos de Salomón, Roboam, el reino se dividió. Se dividió entre el reino del norte o Israel, capital Samaria, el reino del sur o Judea, capital Jerusalén. Dos tribus, Benjamín y Judá, el reino del sur, las restantes 10 tribus al norte. Allí empezó una enemistad, allí empezó una rivalidad entre los del norte y los del sur. El Señor estaba con su mano respaldando a este hombre, Jeroboam, que se convierte en Jeroboam I, el primer rey del estado del reino del norte. Él estaba allí siendo respaldado. Hubo un profeta que fue enviado a él con una túnica nueva y le dijo que la rompiera. La rompió en 12 pedazos y le dio a él, le dijo que tomara 10. En esta profecía actuada o dramatizada, el Señor estaba anticipándole a su siervo Jeroboam que la división se iba a dar, pero que él iba a quedar con 10 tribus al norte, capital Samaria. Alabado sea el Señor. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió que al pasar el tiempo se da la división. Roboam huye porque el punto que le hizo huir, el punto que determinó la división de Israel entre Samaria y Jerusalén fue el punto de los impuestos. Roboam, soberbio, hijo de Salomón, consultó a los ancianos acerca del asunto del impuesto, sin poner o más impuestos al pueblo. Luego recibió otra comisión de jóvenes como él, y los jóvenes como él lo soliviantaron, lo convencieron de que se supiese que él era rey. Y por lo tanto, ante el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes, este soberbio Roboam desobedeció la palabra de Jehová en la boca de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Y esto trajo una revuelta, un descontento, y tuvo que huir despavorido hacia Jerusalén. Entonces, ahí la división. ¿Dónde se adoraba al Señor? En Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Dónde se daban rienda suelta a las fiestas solemnes de los judíos? En Jerusalén. Así que Jeroboam I, al pensar que cuando llegaran las fiestas el pueblo iba a ir detrás de Roboam
y lo iban a abandonar y se iban a ir para Jerusalén. Entonces él dispuso en su corazón, demonios hablando a su corazón, y su corazón también soberbio decidió levantar un culto para que el pueblo no fuese a Jerusalén, sino que se quedase allí en medio de él. Entonces, de esta manera se pervirtió el culto a Jehová en Betel. Jeroboam primero convirtió a Betel en centro del culto al becerro de oro, y también montó otro lugar en Dan. Así que él estableció dos lugares idolátricos al becerro de oro, en Betel y en Dan. Y aquí vemos la prostitución, aquí vemos la contaminación espiritual tan grande y los males que habrían de venir a partir de este momento. Alabado sea el Señor. Pues un profeta anónimo, aquí lo leemos en Primera de Reyes 13, del 11 al 25. Ahí usted lo puede leer. Ese es el marco de referencia. Un profeta anónimo proveniente de Judá llegó a Jeroboam y lo censuró. Otro profeta anónimo de Betel, cuando escuchó al primero que llegó de Judá, indujo al primer profeta a desobedecer. Y a causa de la desobediencia del profeta que de Judá fue enviado por Dios a censurar, a confrontar a Jeroboam primero, el Señor hizo que un león apareciese y matase al primer profeta por haber sido desobediente. La referencia aparece en Primera de Reyes, capítulo 13, del 11 al 25. También en Betel había otros profetas verdaderos que estuvieron ligados a Betel durante la época de la apostasía en el norte, ya que Elías encontró allí un grupo de ellos mientras viajaba. Eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos 2 y 3. Otros verdaderos profetas. Dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, ahora aquí, y Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Así que los profetas en Betel no solamente eran Elías y Eliseo, había otros cuyos nombres no conocemos. Alabados al Señor. Vamos a Amós. Amós, capítulo 7, versículos 10 y 3, a ver qué nos dice aquí. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque se ha dicho a Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Allí fue enviado el profeta Amós para censurar al reino de Jeroboam II. Eso ocurrió en el siglo 8 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo. Alabado sea el Señor. Sigamos al blanco entonces. Prosigamos al blanco. Allí estamos hablando todavía de Betel. Hay mucha historia en Betel. Allí se enfrentó con la resistencia del sacerdote Amasías. Amós predijo la destrucción de Betel y de sus altares falsos. Allí aparece la referencia de Amós 3:14, Amós 5 del 5 al 6, tal cual también lo hizo el profeta Oseas. Oseas 10, versículos del 14 al 15. Josías, el rey Josías, destruyó durante sus reformas religiosas otro altar falso en Betel. Eso aparece referenciado en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 4 al 19. Y tal vez Josías anexó a la ciudad de Betel a su reino del sur por un cierto tiempo. Durante el exilio, Betel fue destruida. El exilio corresponde al siglo VI antes de Cristo. Algunas personas regresaron allí cuando fueron liberadas por los persas, como lo comenta Esdras 2:28 y como lo referencia Nehemías capítulo 7, versículo 32, y también Nehemías 11:31.
Hemos hablado rápidamente de Gilgal y este no es el mensaje todavía. Gilgal, Betel. Ahora vamos a Jericó. La palabra Jericó significa luna o ciudad de luna o sencillamente luna. Una de las más antiguas del mundo. Allí puede apreciar el mapa y puede apreciar lugares que corresponden a la antigua Jericó, una ciudad que existió, una ciudad de gran renombre, quizá una de las más antiguas del mundo. Una de las más antiguas del mundo y la primera que conquistó Josué en el valle inferior del río Jordán, como lo podemos referenciar en Génesis 13 a partir del versículo 10. La Jericó del Antiguo Testamento está hoy en día bajo un asentamiento, Tel el Zulán, cerca de uno de los manantiales más importantes de Palestina. Es un oasis situado en una planicie cálida ubicado entre Jerusalén y Amán. En la Biblia se menciona asociada siempre con invasión. La invasión israelita cuando Ahod, el juez, lleva tributo al rey de Moab. La invasión cuando David manda mensajeros al rey de Amón. La invasión cuando Elías y Eliseo cruzan el Jordán. O cuando Sedequías trata de escapar de los babilonios. Sedequías siendo el último rey sobre el pequeño estado de Judá. Pues bien, Jericó está entronizada en la historia bíblica y no podemos soslayar o menospreciar esta historia rica en lecciones para la iglesia de Jesucristo. Avancemos entonces, vamos ahora al cuarto lugar, el río Jordán. El río Jordán. La palabra Jordán significa que desciende. El que desciende, lo que desciende. Que desciende. El río más importante de Palestina y corre a lo largo de una falla geológica o hendidura que hay en el suelo, que se extiende desde el Líbano al norte al Mar Muerto y aún va más abajo. Muy sinuoso, el valle por el cual baja el río Jordán tiene una longitud de 250 kilómetros y su anchura varía de 5 kilómetros a 25 kilómetros. Y en su desembocadura en el Mar Muerto está a 290 metros bajo el nivel del mar. Allí la profundidad es de 1 o a 3 metros y casi allí tiene 30 metros de ancho. Ahí la referencia es Génesis 3:10, Josué 2:7, Jueces 3:28 y también Mateo 3:13. Voy a hablar de unos acontecimientos importantísimos que ocurrieron allí, los más sobresalientes que tienen que ver con el río Jordán. El primer hecho es el cruce de Israel guiado por Josué en la conquista de Canaán. Al cabo de los 40 años de periplo por el desierto, finalmente entraron por la llanura de Gilgal, tomando a Jericó como la primera ciudad de la conquista. Entonces, el Jordán es recordatorio a nosotros del cumplimiento profético de lo que el Señor le anunció a Israel, que les daría la tierra prometida, que los metería en la tierra ancha que fluía leche y miel. En este momento, en el momento de la conquista, como nos narra Josué 3, se da el cumplimiento de esta profecía, un evento importantísimo. El segundo evento importantísimo relacionado con el río Jordán es con la tarea de Juan el Bautista, como lo narra Mateo 3:6 y también Marcos 1:5. El Bautista, el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. Cristo en su primera venida vino como servidor, vino dejando su trono de gloria y se humilló hasta lo sumo, como lo cuenta el capítulo 2 de Filipenses. Allí el Bautista, voz que clama en el desierto, en el Bajo Jordán específicamente, predicaba la palabra, predicaba el bautismo en aguas para arrepentimiento de pecados, pero todo Israel conmovido, hasta los tuétanos acudía a él, porque el pueblo sabía que en él había algo que venía del cielo. Algunos creían que era Elías, que era el Mesías, pero él nunca se atribuyó ninguna gloria. Él supo ocupar su lugar. Él supo decirle a Israel lo que tenía que decirle. Mire cómo empieza el Bautista, la voz que clama en el desierto, un personaje del cual Isaías habla siglos antes. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En plena apostasía, en pleno olvido al culto de Jehová,
El Señor levanta a este precursor de la primera venida de Cristo para fustigar el pecado del pueblo de Israel. El tercer evento que está relacionado con la historia del río Jordán es el bautismo de Jesús. Jesús ahí fue bautizado y después de haber sido bautizado fue llevado en el Espíritu al monte de la tentación, 40 días y 40 noches solo, en donde fue tentado en todo lo que el hombre común y corriente puede ser tentado, mas no se dio a la tentación. Eso lo narra el capítulo 4 de Mateo, pero su bautismo está registrado en Mateo 3:13 y en Marcos 1:9. Entonces, hemos hablado de 4 lugares emblemáticos que tienen que ver con algo que aconteció con Eliseo, algo que aconteció con su señor, el profeta Elías. Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán, emblemáticos y entronizados en el corazón de la historia de Israel. Alabados al Señor. Vamos a proseguir al blanco y vamos al segundo punto de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Y vamos a hablar de la semblanza, del paralelo que hay entre Elías y Eliseo. Inicialmente vamos a hablar de Eliseo como un modelo del líder espiritual. Allí lo puede leer. Un hombre de gran energía. Ahí está la cita, Primero de Reyes 19:19. Eliseo era, cuando fue llamado, se entregó por completo. No reservó nada. Lo narra Primera de Reyes 19, el 20 al 21. Lo voy a comparar con el joven rico a quien el Señor llamó para que vendiera sus posesiones y las diera a los pobres y siguiera al Señor. Ambos recibieron un llamado. En la antigüedad, Eliseo fue llamado. Él sabía que había sido llamado legítimamente por Jehová, por Yahvé. Tenía yuntas y tenía bueyes. Las yuntas las utilizó para sacrificar a los bueyes y toda la carne se la entregó al pueblo, al pequeño pueblo o villorrio o villa en el cual él vivía en sus coterráneos. Allí lo entregó y lo hizo porque sabía que no iba a regresar nunca más. Cuando fue llamado, le entregó todo, lo dejó todo, quemó todo detrás de él, porque no iba a volver nunca más, como en efecto nunca más volvió. En contraste, el joven rico con el cual el Señor tiene un diálogo, el joven rico estaba inquieto y se acercó a Jesús. Y Jesús lo combina, lo enfrenta, le habla de mandamientos y el joven habla de que él cumplía todos los mandamientos. Así que el Señor, después de este preludio en la conversación, va al punto y pone el dedo en la llaga. El amor del joven rico por las riquezas. ¿Qué enseña la Biblia? Se devolvió a la vida, a la misma vida. Él y Eliseo, los comparo. Eliseo dejó todo detrás y prosiguió el blanco. El joven rico, cuyo nombre no se menciona, hizo lo contrario. Entristecido porque iba a dejar lo que más quería, la riqueza, se devolvió. Ambos recibieron el llamamiento. Dios no hace acepción de nadie. Ambos recibieron un llamamiento. El primero, Eliseo, en esa época. El segundo, el joven rico, en los tiempos de Jesús en la tierra. Alabados al Señor. Eliseo, como líder, buscó bienes espirituales, porque lo que tenía lo quemó. Segunda de Reyes 2:9. Elías habló con autoridad, tenía la autoridad para hacerlo. Segunda de Reyes 3:16 y 17. Eliseo puso toda su personalidad. No guardó nada. Lo que él era, su modo de ser, era parte de su ministerio, el llamamiento. Segundo de Reyes 4, 34 y 35. Eliseo era íntegro, no era corrompido. Segunda de Reyes 5:16. Eliseo vivía en el espíritu de victoria. Léalo en Segunda de Reyes 6, versículos 15 y 16. Como modelo de líder espiritual, era un hombre de visión espiritual. Léase Segunda de Reyes 6:17. Aún en su muerte vemos la victoria. Su muerte fue victoriosa. Léase Segunda de Reyes capítulo 13 del versículo 14 al 19. Aún ya muerto, alguien tocó la tumba y el que tocó la tumba volvió a la vida. Como modelo de líder espiritual, tuvo una maravillosa influencia póstuma. Hoy
todavía estamos hablando de Eliseo y de los hechos de Jehová a través de fiel siervo. Así que ha tenido, tiene y tendrá una maravillosa influencia póstuma. Aún después de la muerte, seguimos hablando de la obra de Jehová a través del profeta Eliseo. Hagamos ahora, sigamos al blanco entonces, y hagamos un paralelo entre Elías y Eliseo. Miren lo que ambos hicieron. Ahí aparecen los hechos que son comunes a los dos y las citas en las cuales usted puede encontrar esta referencia. Ambos golpearon las aguas del Jordán y pasaron en seco. Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto y pasó del oeste al este, en donde allí fue levantado en el torbellino. Del este al oeste, de regreso a Jericó, Eliseo con el manto de Elías lo volvió a golpear y pasó en seco. Ambos trajeron aguas refrescantes en tiempos de sequía. Hubo sequía, clamaron a Jehová y se presentó el milagro. Ambos aumentaron la provisión de alimento de una viuda. Ambos volvieron a la vida a hijos únicos. Ambos realizaron milagros a gente de fuera de Israel, a extranjeros. Ambos pronunciaron sentencias sobre reyes y ambos pidieron venganza sobre los incrédulos. Ahora, las diferencias más notables. Elías era una figura solitaria como Juan el Bautista. Luchó durante gran parte de su vida contra los males de su época. Como lo hemos dicho ya, los males de su época eran tres. Primero, el pueblo de espaldas a su Señor, a Jehová. Segundo, el permitir el baalismo en medio de Israel. Y tercero, su figura, el Señor la utilizó y sigue utilizándola como un enlace escatológico con la resurrección de Cristo, porque Elías no vio muerte. Y recuerde que en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ¿qué personajes del mundo antiguo bíblico le aparecieron a estos tres discípulos? Con ellos Pedro, apareció Moisés, apareció Elías, apareció Jesús, transfigurados. Así que evidentemente la figura de Elías durante la ley mosaica está conectada escatológicamente con la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy antisocial, por decirlo en términos contemporáneos. Eliseo, con su doble porción, esta doble porción que recibió Eliseo lo hizo vivir una vida triunfante a medida en que se juntaba con gente, con otras gentes. No hay registro de que hubiese habido queja en la boca del profeta Eliseo. No hay registro de que haya huido de los enemigos o que hubiera perdido el valor. Aún en su lecho de muerte parecía estar lleno de poder y daba órdenes al rey de turno. Elías tuvo periodos de depresión. De Elías habla el apóstol Santiago y dice de él que Elías era hombre sujeto a pasiones, porque no era sobrehumano, no era venusiano o marciano como algunos de una manera absolutamente loca han querido plantear. Vamos al punto número 4 del mensaje entonces. Quiero que miren el mapa. La ruta de Elías. Ubica Gilgal. Si usted se da cuenta, en el mapa Gilgal aparece con un signo de interrogación al lado. Porque, ¿cuál Gilgal? El Gilgal de la llanura de Gilgal, cercano a Jericó. El Gilgal de la conquista, el comienzo de la conquista al mando de José. O Gilgal, un collado alto al norte de Betel. ¿Cuál Gilgal? Es Gilgal, una ciudad en las serranías, en las montañas de Samaria. Haya sido allí o haya sido en otro punto, definitivamente en Gilgal, eso no lo podemos negar, estaba el profeta Elías con el conocimiento de que iba a ser llevado al cielo junto con su siervo Eliseo. Mírelo, de Gilgal, el siguiente paso, el siguiente recorrido es Betel, del cual hablamos. De Betel, el profeta se dirige a Jericó. Y hablar de Jericó es volver a hablar cerca del río Jordán. Y el siguiente punto es ir al río Jordán. Gilgal, Betel, Jericó, el río Jordán. Atravesó el río Jordán y allí fue llevado en el torbellino de Jehová. Estando solo
Eliseo, quien le sucede, quien le reemplaza, se devuelve milagrosamente y pasa en seco y empieza el recorrido casi que al revés, porque Eliseo se dirige al Jordán, lo atraviesa del este al oeste, va a Jericó, de Jericó va a Betel y de Betel se dirige al monte de Gerizim y luego a Samaria. Alabado sea el Señor. Gloria al Dios del cielo. Eliseo y Elías viven una época en la cual el reino de Israel estaba dividido ya, reino del norte y reino del sur. No tenían compromisos económicos, no había compromisos personales, no había compromisos sociales o reales. Su compromiso fue hacer la voluntad de su Señor. Denunciaron con valentía el pecado. Enfrentaron a sacerdotes de Baal y a otras deidades cuyo culto hizo incursión en medio del pueblo de Israel. No tuvieron temor, aun cuando Elías cayó en un estado depresivo y huyó de Jezabel, la malvada esposa de Acab. El Señor lo recombinó, el Señor lo recompuso, el Señor lo restauró, el Señor lo guardó en el arroyo de Kerit, lo libró y lo sustentó por cuervos. Ambos fustigaron la apostasía de reyes, ambos fustigaron la apostasía de sacerdotes y también ambos fustigaron la actitud del pueblo de Israel en general de apartarse del Dios que les juramentó que habría de sacarlo de Egipto de servidumbre, y se apartaron del Dios que juró por él mismo que habría de introducirlos en la tierra que fluía leche y miel. Y esta introducción, este ingreso de Israel a la tierra prometida no fue sino con muchas dificultades, con muchos problemas a lo largo y ancho del periplo de la travesía del desierto, de las cuales cosas hemos hablado algunas. El recorrido de Elías. Gilgal, círculo de piedras, un recordatorio del lugar en donde primero acamparon los israelitas después de cruzar el Jordán, como lo dice Josué capítulo 4, versículos 19 y 20. Cumplimiento de una promesa. El Señor escuchó el clamor de los ancianos en Egipto. Los israelitas lloraban porque la servidumbre era dura. Primero solamente tenían que llevar a cabo la hechura, la fabricación de ladrillos, y luego se les impuso también tener que ir a buscar la paja que se utilizaba para la fabricación de ladrillos. Así que era grande, grande el dolor de este pueblo, grande, grande la esclavitud. El Señor escuchó, se acordó y propuso levantar, como en efectivo levantó a Moisés para sacar a ese pueblo, y le anticipó por Moisés y por Aarón a ese pueblo que lo sacaría de Egipto, y lo sacó con milagros soberanos, supereminentes. Las 10 plagas atravesaron el desierto, salieron de allí. El Señor los encerró a propósito, vieron el peligro del pueblo, ejército de Egipto, buscarlos. Atravesaron el mar rojo en seco, el mar rojo se volvió y los tragó al jinete y al caballo. Todos vieron lo mismo, pero el pueblo tenía un corazón perverso, eran de dura cerviz, tercos, obstinados, chismosos, murmuradores, cosa que el Señor no quiere en su iglesia. Así que Gilgal es un recordatorio, y por ahí empieza el recorrido último de Elías. Un recordatorio profético, porque al ver eso, ¿por qué fue ese recorrido? Sí, para despedirse de gente que él conocía. Sí, para despedirse de unas escuelas de profetas que él tenía allí. Eso es cierto, pero no es menos cierto que de manera puntual, emblemática y profética, así empezó el recorrido de Elías antes de ser llevado al cielo de gloria. Ya sea este lugar del campamento israelita en la conquista, o el Gilgal de la o ciudad en los montes de Samaria, Josué 12, 23, o sea, el Gilgal o collado alto al norte de Betel, Segunda de Reyes 2:1 y Segunda de Reyes 4:38. Sea uno u otro lugar, fue allí en Gilgal en donde el Señor cumple una profecía de siglos, cumple la promesa solemne que le hizo al libertador Moisés, a Aarón el sacerdote y al pueblo en general. Así que el nombre de Gilgal es un perenne recordatorio para Israel
de que el Señor es Jehová, es Dios de pactos. Él promete y cumple al pueblo fiel, al pueblo valiente. Y también es un recordatorio para nosotros, la iglesia, del pacto de Jehová. Jehová es Dios de pactos. Él ha prometido, Él cumplirá. Él promete, Él cumple. Él te ha prometido, Él te cumplirá. Porque Jehová, grande, 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 grande es. Porque Jehová es Dios, Dios fiel. Él promete y cumple. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que ha prometido. Lo dijo, no lo hará. Alabado sea el Señor. Josué tuvo que batallar para conquistar la tierra prometida. Otro recordatorio para nosotros. Sí, Jehová prometió Canaán, pero en ningún momento les dijo a ellos que iban a tomar posesión de la tierra prometida sin haber luchado. Al contrario, ahí le estaban esperando un grupo de pueblos, un grupo de reyes con los cuales habrían de batallar, habrían de pelear. El Señor te promete algo, pero nunca te dice que te va a ser sencillo conquistar lo que te ha prometido. Él lo vas a conquistar en su nombre, con la mano extendida de Jehová a favor de ti, pero tienes que esforzarte, tienes que luchar. No puedes ser indolente, no puedes ser perezoso, no puedes quedarte y decir, como el Señor me lo prometió, Él es el que va a cumplir. Sí, Él promete y cumple, pero a ti te fuerza. Muévete, levántate, deja la pereza y ve y pelea con los gigantes que se te han enfrentado. Josué, ¿batalló o no batalló? Claro que batalló. Y le toca a la iglesia batallar. Claro que nos toca batallar. Y la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y contra Satanás mismo, el príncipe de este siglo, a quien el Señor venció en la cruz del Calvario, sellando su victoria, resucitando de entre los muertos. Como dice el cántico viejo, batalla no es batalla si no viene la calumnia. Si no hay la batalla, batalla no es batalla. Y el Señor te ha llamado a hablar acerca de esta gran verdad. Jehová promete, Jehová cumple, pero Jehová te fuerza. 41:10 de Isaías, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te va a sustentar, Él te va a guardar, pero Él también te esfuerza. Él te obliga, te lleva, te combina, te arrincona para que pelees, para que te esfuerces, para que batalles en el nombre del Señor y en el poder de su fuerza. Alabado sea el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Elías empieza con Gilgal, y yo recuerdo lo que significa Gilgal para Israel, y tenemos un Gilgal que recordar. Cómo llegamos a los pies de Cristo y cómo hemos conquistado poco a poco lo que tenemos de parte del Señor, que Él lo prometió, pero Él nunca, nunca, nunca va a cambiar en su modo de tratar con nosotros. Nos esfuerza, y para ello Él nos lleva primero a consagrarnos a Él, y segundo a servirle, porque consagrados a Él y sirviéndole a Él, el Señor nos da la victoria. Pero hay que batallar, hay que estar en pie de guerra, hay que estar en pie de batalla. No estamos indolentemente insensibles a lo que está ocurriendo en la obra del Señor, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, en toda la faz de la tierra. El Señor quiere valientes y esforzados, no cobardes, no pusilánimes, no indolentes. Alabados al Señor. Betel. Cuando yo escucho el nombre Betel, recuerdo cosas que sobresalen. Betel, conocida originalmente como la ciudad luz o almendro. Génesis 28, deberíamos leer el capítulo 28 en su totalidad. Un recordatorio del llamamiento de Dios a Abraham. Génesis 12:8, Génesis 13:3. Este patriarca acampó allí, fue llamado por Jehová, y cuando el Señor llamó a Abraham, estaba llamando no un hombre, sino estaba llamando una nación que habría de salir de sus lomos posteriormente. Dejó su parentela, salió de Taré, salió de allí con lo que tenía, sus pertrechos, su esposa Sarai y lo que tenía como sirvientes, y fueron a una tierra que él nunca había conocido. De allí, de Ur de los Caldeos, fueron a Harán. Ahí en Harán muere el padre, y de ahí él empieza a caminar en un periplo largo para entrar en la antigua Palestina, en la Canaán vieja. Allí
fue el patriarca Abraham. Fue valiente porque no tuvo en poco el llamamiento, sino que dejó todo, dejó su parentela y fue al lugar en donde el Señor lo había de establecer, como el padre de la nación hebrea, como un ejemplo de fe, hasta tal punto que Pablo en el capítulo 5 de Romanos habla de uno de los héroes de la fe favoritos suyos, el patriarca Abraham, a quien el Señor llama el padre de la fe, el amigo de Jehová, el amigo de Yahvé. Abraham, el Dios todopoderoso, lo llamó, lo capacitó y le hizo promesas ricas y abundantes. Cuando yo leo el capítulo 3 del libro de Gálatas, allí Pablo, de una manera magistral, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que los que somos de Cristo, herederos somos de Abraham, porque en aquel hubo fe y en nosotros ha manifestado fe, este vehículo por el cual nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural de Dios. Alabado sea el Señor. Pues bien, en Betel, Dios se encontró con Jacob. Se le presentó a Jacob. Jacob 28:15 vio una escalera. Y aquí hay un enlace con el último versículo del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Juan 1 hasta el último versículo. Ahí se menciona esta bendición. Y de esta manera, ahí Dios se encuentra con Jacob. Y de esta manera ratificó el pacto con Abraham. Allí Jacob edificó un altar y le llamó el Betel. Alabado sea el Señor. Allí también estuvo el arca. Allí hubo sacrilegio. Lo consagrado a Jehová en Betel se contaminó, se prostituyó. Allí hubo sacrilegio. Allí hubo abominación, ya que Jeroboam erigió un becerro de oro, como lo registra Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 y al 30. Lo que empieza bien debe terminar mejor. Si nosotros como casa de Dios nos descuidamos, el enemigo del alma tratará de ensuciar, prostituir, corromper el lugar en el cual el Señor ha edificado altar. Somos nosotros, es nuestra casa y es nuestra iglesia. Es un recordatorio. ¿Qué nos recuerda? Que somos templos del Espíritu Santo y que todos los días tenemos que permitir al Espíritu Santo, en una de sus labores, reproducir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Es un recordatorio. Nuestra iglesia es luz y casa de Dios. Es un recordatorio. Nuestra casa también es casa de Dios. Alabados al Señor. Gilgal, Betel, Jericó. Ciudad Luna nos recuerda su destrucción por Dios. Josué recibió las órdenes de cómo tenían que hacerlo, pero fue la mano de Dios. Mire y recuerde lo que hizo el Señor. La orden que le dio a Josué y al pueblo no fue con espada, no fue con jabalina, fue con el Espíritu Santo de Dios. Le dieron vueltas cada día a las murallas inexpugnables de Jericó. Al último y al séptimo día le dieron 7 vueltas. Y al sonido de la trompeta, realmente no fue la trompeta, sino fue el medio que el Señor utilizó. La operación del Espíritu Santo implementada en ese lugar. Y fue Jehová mismo el que puso el pie sobre los muros y los derribó. Hoy en día la arqueología ha excavado, ha traído a la luz, ha traído luz sobre el tamaño de los cimientos de esas murallas. Es que no fue un cuento, no fue una quimera, no fue una ilusión, fue algo real. Alabado sea el Señor. Y cerca de la Jericó moderna se encuentran las ruinas de la antigua Jericó. La Jericó, que es sinónimo de conquista. Jericó significa en la historia de Israel el primer punto al entrar a la tierra prometida que el pueblo tomó bajo la cabeza o guiados por el liderazgo de Josué. Conquista que empezó con milagros sobreeminentes, soberanos, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, lo sobrenatural de Dios en nuestra casa, lo sobrenatural de Dios en la iglesia. Y por último, el Jordán, que desciende significa la palabra Jordán. Israel cruzó en seco bajo la guía de Josué. Antes, Israel cruzó en seco el mar Rojo guiados por Moisés. El Jordán, un recordatorio del Bautista, precursor
del primer advenimiento de Cristo a la tierra. El Bautista nos recuerda que la iglesia es precursora para la segunda venida del Señor. El Bautista en el Bajo Jordán bautiza con bautismo en agua de arrepentimiento, y la iglesia no puede dejar de predicar. ¿Cómo empezó a predicar el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, ¿cómo empezó? De igual manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros tenemos que decir al mundo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Alabado sea el Señor. Juan bautizó a Jesús en el Jordán, cumplimiento profético, y la iglesia precursora del rapto de la iglesia. El recorrido profético de Elías antes de ser llevado. Gilgal, Betel, Jericó, el río Jordán. El recorrido de Eliseo, el sucesor, fue casi al revés. Del este al oeste, con el manto, autoridad, cruza en seco el Jordán. Va a Jericó y empiezan los milagros. Va a Betel y siguen los milagros. Y se dirige a un monte y se dirige a Samaria. De esta manera, hoy el Señor nos recuerda. Ayer, mientras yo terminaba estas notas, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, me recordaba a través de esta gesta los últimos días de Elías en esta tierra, y Eliseo, el que le sucede, el que le reemplaza, el que le sustituye, nos recuerda, así como hay un recordatorio de lugares en esta historia típica de Israel, pero para nosotros hay un recordatorio. Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán, y luego al revés. Jordán, Jericó, Betel y Betel hacia Samaria. Nos recuerda que allí hubo eventos en los cuales hombres de Dios no rompieron el pacto y siguieron con él. Pero también nos recuerda que pasado cierto tiempo, otros hombres de corazón perverso pervirtieron, prostituyeron el culto a Jehová y montaron y dieron lugar para una idolátrica ceremonia a dioses como Baal, como Acera y demás. Asimismo nosotros, cuando hablamos de lugares, en lugar de hablar de lugares, estamos hablando de personas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como una vez se los dije y se los enseñé, porque el Espíritu me lo mandó a decir. La revelación del altar en los tiempos de los patriarcas, que pasó a la revelación del tabernáculo en los tiempos de la ley mosaica, y aún en los tiempos de la ley mosaica la revelación del tabernáculo pasó a la revelación del templo, se fija, y luego en el evangelio, luego ahora en los tiempos de la iglesia, la revelación de que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y mira que de menor a mayor ha sido la revelación de Dios con respecto a un lugar en donde había un sacerdote patriarcal, a un lugar llamado tabernáculo o tienda de reunión, a un lugar fijo como el templo de Israel, el templo en Jerusalén, a nosotros, templos del Espíritu Santo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y otros pasajes bíblicos nos recuerdan que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero así como hubo corrupción en los lugares que hemos mencionado, en los cuales Jehová hizo presencia y luego hubo corrupción por el corazón y decisión malas de líderes, a nosotros nos podría ocurrir lo mismo. La lección del Dios de Israel es una lección que yo no puedo olvidar como creyente, no puedo olvidar como líder, no puedo olvidar. Ayer, mientras yo estaba terminando las notas de este mensaje del Señor, a mí me hablaba acerca de lo que le estoy diciendo y me ministraba, me conmovía hasta los tuétanos. Primero, el privilegio grande de haber sido un pueblo insignificante a quien Dios llamó. Y segundo, nosotros de lo vil, de lo bajo, de lo menospreciado, el Señor nos ha llamado. Así que aquellos tuvieron en poco la bendición de Jehová. La iglesia no puede tener en poco la bendición del mismo Dios que está con nosotros. Así como estuvo con Israel, está con la iglesia. Pero así como hubo perversión y prostitución en medio del culto a Jehová, también en la iglesia contemporánea hay prostitución, hay perversión, hay contaminación espiritual. Nosotros tenemos entonces, como Elías y como Eliseo, la tarea de dar la palabra, de amonestar,
de exhortar, de enseñar, de consolar y de llorar con el que llora. Pero no se nos puede olvidar que hemos sido llamados con el propósito doble de consagrarnos a Jehová y de servirle a Él en lo poco o mucho que Él ponga delante de nosotros para llevar a cabo. El recorrido profético de Elías antes de ser llevado al cielo es un recordatorio de la mano de Jehová sobre un profeta, de la mano de Jehová sobre un pueblo, pero también es un recordatorio para la iglesia de cómo el Señor empezó con nosotros, para qué nos llamó. Recuerda, trae a la memoria cómo llegaste a los pies del Señor, quién te convenció de pecado, quién te trajo a los pies del Señor y qué te dijo el Señor que hicieras con respecto a la salvación tan grande y gratuita, que no ser colgada, no ser colgada como un diploma de universidad o de colegio en una pared, sino llevar a cabo la tarea para la cual el Señor nos ha preparado. El Bautista, voz que clama en el desierto. ¿Y la iglesia? ¿Qué está clamando la iglesia? ¿Qué pide la iglesia? El recorrido profético de Elías antes de ser llevado en torbellino al cielo es un recordatorio de una historia de Israel, lo bueno, lo malo y lo feo, para que nosotros miremos en esa historia y no cometamos los mismos viejos errores, que no hagamos lo mismo que el viejo Israel, que se apartó por completo del Señor hasta el punto que el Señor decretó cautiverio para Samaria primero por parte de los asirios y luego cautiverio para Judea o Judá por parte de los babilonios. Padre, en esta hora pedimos perdón por perder de vista la perspectiva divina. Gracias, Señor, porque la historia bíblica del viejo Israel está llena de desaciertos que hicieron posible la aparición de la exhorta, consuela, anima, enseña, toca a todo aquel que escucha esta palabra, escucha este mensaje. En el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, por tu palabra, que tu bendición sea derramada como aguacero recio en cada vida, en cada corazón, Señor. Que nadie que escuche la palabra de hoy, que nadie que se nos una en esta transmisión de nuestra escuela dominical quede sin tu bendición. Es por Jesucristo que te lo pido y te doy gracias, mi Dios.